¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y por fortuna, las cosas buenas también se repiten en la vida. No solamente es la sucesión de malos humores que hemos tenido durante mucho tiempo, sino también lo bueno se repite, y lo que se repite ahora es la presencia de la doctora Verónica Ortiz. ¿Cómo está? Muchas gracias. La fortuna es para mí de repetir esta invitación aquí, de acompañarlo a su programa. Gracias, maestro. Muchas gracias, mi querida doctora. Y vámonos directamente al tema. Década de los 70, finales de los 70, 77, 78, ahí se cruzan brevemente tres grandes líderes, dos que ya prácticamente nadie habla de ellas. Y una que dejó marca y que ahorita anda de moda porque aparece en una serie de que la gente observa sobre la corona y todo este tipo de cosas. Pero dos de ellas se cruzaron y eran líderes muy duras, marcaron pauta. Quiero hablar de un gran personaje, ya no conocido, nadie habla de ella. No es porque haya sido un personaje gris, le tocan épocas muy duras. Golda Meirson, conocida como Golda Meir, la quinta primer ministro de Israel y la primera, creo que la primera mujer, en medio de personajes masculinos muy bravos. Ella creo que es educada por Ben Gurión, ella tiene una idea sionista, al fin de cuentas el Estado de Israel. Y yo recuerdo de Golda Meir un cartón de naranjo en el proceso, que ponía a Golda Meir con un ramo de flores diciendo, oh Henry, porque ella y Kissinger salieron agarrados de la mano en una reunión. Era una gran persona, ¿no, doctora? Es que estamos hablando justo, y ahí está la clave, me parece, maestro, porque estamos hablando de una mujer, como usted dice, que se crió en un mundo totalmente masculino, estamos justamente en los principios del siglo XX, se creó, ella nace en Rusia, pero después se van, justamente huyen y se refugian en Estados Unidos, una familia judía. En Milwaukee, en Wisconsin, En Milwaukee, creo. exactamente, ahí se casa justo con este señor Meyerson, y de ahí abrevia, digamos, el apellido a Meir, a Golda Meir. Y el tema es este espíritu como guerrero, es decir, estamos hablando de una persona que entró en un proceso de creación de un Estado. Entonces, claramente, con una además reivindicación sionista muy, muy fuerte, es decir, como este nacionalismo. Y ella fue la primera a la que, por lo menos en el siglo XX, se le adjudicó esto de la Dama de Hierro. Ella fue la primera, considerada como la Dama de Hierro. Considerada como la Dama de Hierro, precisamente. Doctora, ¿no? Por esta... le toca enfrentarse a Nasser, el líder árabe. Le toca combatir internamente con Moshe Dayan, el hombre del parche, que era un militar bravísimo. O sea, en medio de estos dos está ella, le toca la guerra de los famosos 7 días. Exacto, estamos hablando de otro mundo totalmente distinto en el que estamos ahora, y en donde justamente esa fortaleza de convicción, usted hablaba de Ben Gurión, que fue es una figura mítica. A la par de quien se formó justamente Golda Meir. Tuvo encargos importantes antes de convertirse en la primera ministra, fue ministra de Trabajo, fue representante del nuevo Estado de Israel, fue firmante de la declaración del Estado de Israel, un hito histórico, fue ministra de Relaciones Exteriores antes de convertirse justamente por la muerte del primer ministro en aquel momento en ella misma primera ministra. Entonces, fue una muerte que no esperaban. Exacto. Ella llegó, ahora sí que 6 meses después, porque se muere el anterior, que no me acuerdo cómo se llama, pero de repente aparece ella de rebote. Sí, porque estaba dentro del gabinete y exactamente aparece y toma el liderazgo en ese momento justamente inesperado para ella, y como muchas otras mujeres a lo largo de la historia, justamente tiene que hacer una entrada en ese momento, hacerse cargo de una situación para la que evidentemente estaba formada y estaba preparada, pero que requería justo una dureza y unas posiciones sumamente firmes para defender y consolidar lo que en ese momento justo pues era ella creía el Estado en el kibutz. Sí, o sea, tenía una formación. De hecho, ella se formó. Ella se forma en un kibutz. Su primera, cuando viene de Milwaukee, justamente hacia Israel. Entonces, necesita hacer como liderazgo afirmativo, muy combativo, y que evidentemente da también
esta idea de que a diferencia de lo que tenemos ahora como posibilidades de liderazgo, en aquel momento tendrían que ser incluso polarizantes, figuras divisivas, Sí, claro. que después van perdiendo justamente ese fulgor. Ella tiene estas confrontaciones con los árabes y justo a raíz de estas confrontaciones con los árabes y después de la guerra del Yom Kippur también, ella pierde justamente el apoyo. Sí, ¿no? entra la crisis es eso. Exactamente. El mundo masculino se la come. Por supuesto, porque pierde el respaldo ahí. Fíjese, doctora, para tratar de pasar a Sí, otra de acuerdo. gran líder, hablando con un hombre joven de 33 años, me decía, siento que Israel se ha endurecido, que es un poco de derecha. Sí. Ellos hablaban, yo les decía, tengan en cuenta Sí. que en esas épocas cuando Golda Meir Sí. llega al poder, todavía hay una lógica de sobrevivencia. Claro. Era un pueblo que venía de un holocausto, no Por estaba supuesto, de lejano. persecución. O sea, y los que vivían en Israel, esa generación de viejos se cayó. Así es. No hablaba. Amos Oz y David Grossman, los escritores máximos de Israel, hablaban del silencio de sus padres. Ahora los jóvenes que están ahí ya no se acuerdan del holocausto, de la Shoah, Pero quienes sino vivieron. dicen, tenemos que defendernos de los que nos quieren aniquilar. Es otra visión. Por supuesto, es otra visión. Y justamente ese contexto histórico que me parece que es muy importante a la hora de analizar las personalidades. Nos pueden caer bien o mal, pero me parece que siempre hay que analizarlas a la luz del contexto histórico, no a una manera de justificación, sino simplemente de entender qué es lo que estaba pasando por sus mentes en ese momento. Y como bien dice, son circunstancias que les tocan vivir, circunstancias en las que tienen que pelear literalmente por la sobrevivencia, por la supervivencia, y frente no solo a facciones opuestas políticamente, sino evidentemente como a este acecho permanente que habían vivido. Emerson, el filósofo Emerson también, decía, nadie está preparado para vencer del todo a la circunstancia. Sí, claro. Tiene un proceso de improvisación. Pero ahora vamos a pegar un brinco para que nos dé tiempo con otra gran líder. Sí. Una líder que yo no acabo de entender, porque yo tengo dos cosas muy en contra de ella, pero Indira Gandhi. Sí. También una persona no muy recordada. Gandhi es hija de Nehru, es una mujer que está en contra de la colonización inglesa. Pero yo recuerdo de ella dos cosas que a mí me parecen verdaderamente irracionales. Un intento de plan de esterilización masiva para resolver la sobrepoblación y la pobreza. Y la otra es la fascinación que tenía por el hijo que la llevó a de repente sobreexaltar la visión femenina de madre sobreestadista y eso le provocó una gran impopularidad. Claro. La visión y cuando el hijo se le muere, aquello es verdaderamente terrible. Esas dos cosas de Indira Gandhi, sí, y el tratado con los soviéticos que yo no acabo de entender. Claro, es que finalmente, exacto, estamos hablando otra vez de una mujer de una personalidad muy fuerte. Como bien dice, no es de Gandhi con quien se asocia de Mahatma Gandhi, sino es hija de Nehru, que fue el primer justamente líder de la independencia ya de la India independiente. Y esta idea, o sea, justo que ella vivió todo este proceso anticolonialista, ¿no? De estas reivindicaciones por la independencia de la India, pero también en una personalidad pues, que raya en el totalitarismo, en el autoritarismo. Usted menciona justo esas dos facetas. Una también en esta idea como de la dinastía, ¿no? Muy presente en la India. Las castas en la India, ¿no? Que nunca ha dejado ese problema de las castas, ahí está. Y de hecho, obviamente también de las, no solo de las castas, sino de las divisiones muy profundas que hay religiosas, étnicas y demás, que de hecho eso le acaban costando la vida a Indira Gandhi. Los Sikhs, ¿no? Exactamente. Sí, que son los que la matan. Después de una masacre. Pues que ella arma una masacre. Ella arma una masacre en un templo justo para tratando de imponer orden y control, y esto va mucho más profundo porque no solo es una masacre, sino que tiene, digamos, trasfondo justamente étnico-religioso, y estos Sikhs acaban matándola, dos miembros de su guardia personal, que eran Sikhs, acaban matándola, y bueno, y digamos, la tragedia ha estado muy presente justo en estas familias políticas de la India, pero sí me parece que ese coqueteo y esa afinidad hacia la parte soviética y estas derivas autoritarias, como bien dice usted, bueno, si lo que se pretendía era un poco el control de la población o que se terminara el hambre, pues ¿por qué no emprender las reformas que en todo caso hubieran dado más progreso económico y alimento para la población de la India, ¿no? Para los indios, y no
acabar con la población, ¿no? Sí. Evidentemente. Ahora, ¿no? Entonces, peguemos otro brinco porque el tiempo no nos deja Sí. en paz. Usted hablaba de una manera muy alabatoria sobre la figura de una mujer joven, Jacinda Ardern. Jacinda. Exacto. Es un liderazgo joven, Sí. absolutamente contrastante. Sí, ¿Qué claro. tiene de fortalezas, doctora? No, a mí lo que me gusta muchísimo y me parece como una manera justo de cerrar con un liderazgo más luminoso en ese sentido, porque sí creo que estamos Y totalmente hablando de diferente. personalidad totalmente diferente. Es como El un mundo- lenguaje más joven. Por supuesto, el mundo es totalmente distinto, eso es un hecho, pero si estamos hablando en este siglo XXI, dos cosas han definido a la primera ministra, efectivamente, la primera primer ministro mujer de Nueva Zelanda, su manera. Cuando hablábamos de las damas de hierro, aquí es justamente una voluntad férrea, pero una amabilidad y una empatía. Es el contraste. Que es el contraste o es el complemento de este liderazgo. Ella toma una decisión en el 2019, hay un suceso, ahorita que hablábamos de masacres, hay una matanza en una mezquita De los musulmanes. En Christchurch, en Nueva Zelanda, y ella toma inmediatamente, digamos, como diríamos coloquialmente, el toro por los cuernos. La responsabilidad. La responsabilidad, no solo al mismo tiempo de que empatiza con la comunidad musulmana, es decir, les tiende justamente la mano y dice Nueva Zelanda los tiene que abrazar, toma medidas inmediatas de control de armas, de venta, de prohibición de venta de este tipo de armas más sofisticadas, en claro contraste con lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay un debate, ¿no? Siempre, cada vez que hay una masacre en donde se utilizan armas de las que nosotros denominaríamos como reservadas para el ejército, Sí, o claro, que no pueden tener los particulares, allá se entra un debate, se empantana la discusión, siempre hay como un periodo de duelo y siempre se empantana la discusión. Ella toma la decisión Sí. de prohibir ese tipo de La armas. anti-Trump le llaman. La anti-Trump inclusive le llaman, efectivamente, y digamos que manda una señal clarísima de lo que debe de ser en todo caso una sociedad incluyente, inclusiva del siglo XXI. Y después con la pandemia, clarísimamente, ella tomó las medidas. Se podrá decir que, bueno, en una isla. ¿Quién sabe pues, si se puede adecuadas, tomar, claro, necesarias? Exactamente. De eso se verá, ya vendrá la evaluación, y eso falta evaluar a los líderes como tal. Pero lo que sí hizo fue tomar decisiones inmediatas de comunicar claramente a la población el riesgo que se estaba viviendo, y antes de que hubiera ni siquiera muertos en Nueva Zelanda o algún contagio, ella decretó estas cuarentenas, ¿no? de restricción, explicó perfectamente y mantuvo la comunicación con la gente y les dijo... Le dio lógica al confinamiento, Por supuesto, doctora. porque dijo, no queremos... A usted le sonará la frase de aplanar la curva. Ella dijo, no vamos a aplanar la curva. Vamos a acabar con la enfermedad. Esa fue su frase. Así es. Y eso le dio resultados. Creo que hay una señal muy clara de quien enfrenta, y digamos, en este segundo reto político que le toca enfrentar, de quien enfrenta inmediatamente, lo sabe comunicar y trata de hacer un liderazgo en el que escucha a la ciencia, escucha a la población y mantiene perfectamente la comunicación. Y ahora, clara, sí le quedará por enfrente verdad. el proceso económico Claro. que siempre va a poner en jaque Por supuesto. a las figuras en el poder. Por supuesto. Pero ha representado un liderazgo distinto, ¿verdad? Así es. Brevemente, ¿quiere terminar con la que considera usted la mejor característica de esta mujer? Sí, definitivamente un liderazgo asertivo, pero incluyente. Ella escuchó a quienes tenía que escuchar y se comunicó con quienes se tenía que comunicar. Eso es. Pues de esos tres figuras importantes, dos figuras consideradas como de hierro, que inclusive algunos dijeron que ellas se habían masculinizado en su ejercicio del poder, y un liderazgo joven, que es lo que el mundo necesita respirar. No hablamos de joven o de viejo, hablamos de visiones de mundo, que sean romper los parámetros del poder y saber que todos somos iguales y que el poder debe cambiar para decir somos servidores, no gobernantes. Doctora, un verdadero placer. Muchísimas gracias. El placer es todo mío. Muchas gracias, maestro. Y nos veremos la siguiente semana aquí en Punto de Fuga.